Sean bienvenidos a las actas de los duelistas. Este video es principalmente para esas personas que quieren aprender lo básico para jugar Yu-Gi-Oh! Sin embargo, también puede ayudar a aquellos que lo dejaron hace un tiempo y están pensando en volver al juego, ya que las reglas del juego van cambiando conforme nuevas mecánicas van saliendo. Si eres un jugador experimentado y solamente quieres enseñarle a un amigo o familiar a jugar, tal vez no te interese mucho este video, pero en los siguientes videos se verán otras mecánicas como el timing y el chain block, y a lo mejor estos sí te resultan útiles. Una vez dicho esto, comencemos con el video. En esta guía veremos lo fundamental: el campo de juego, los tipos de cartas disponibles, activación e invocación, reglas, los turnos, la fase de batalla, las cadenas y velocidades. Abajo en la descripción tendrán un enlace directo a la página oficial de Konami en la cual pueden ver y descargar el libro de reglas oficial tanto en español como en inglés. Recomiendo la versión en inglés debido a que la versión en español está desactualizada y tiene algunas reglas que ya no son válidas o que fueron cambiadas. Comenzaremos explicando el campo de juego debido a que es primordial conocer la distribución de este para poder entender lo que veremos más adelante. El campo de juego consta de 8 zonas. En la zona inferior derecha se encuentra la zona del mazo y en ella se colocarán todas las cartas que conforman nuestro mazo de cartas principal o main deck por su nombre en inglés. La zona que se ubica justo encima de nuestro mazo es el cementerio. Aquí es donde la mayoría de cartas que juguemos o sean destruidas van a ir a parar una vez dejen el campo. Ubicada a la izquierda de nuestro cementerio se encuentra la zona principal de monstruos y en ella podremos tener un máximo de 5 monstruos. Las cartas que coloquemos aquí pueden tener 3 posiciones: ataque boca arriba, defensa boca arriba y defensa boca abajo. Debajo de la zona principal de monstruos se encuentra la zona de magias y trampas. En ella vamos a colocar las cartas que nos ayudarán a tornar la balanza a nuestro favor o contrarrestar las cartas del oponente. Al igual que la zona principal de monstruos, solo podemos tener un máximo de 5 cartas entre mágicas, trampas y péndulo. Las cartas mágicas y trampa pueden ser colocadas en cualquiera de los 5 espacios de los que disponemos. Las cartas péndulo, por otro lado, tienen la restricción de solamente poder colocarse en las 2 zonas de las orillas. Todo esto lo veremos más tarde con mucho mayor detalle. En la esquina inferior izquierda está la zona de mazo extra. Aquí colocaremos todos nuestros monstruos de fusión, sincronía, XYZ y enlace al inicio del duelo. Arriba de la zona de mazo extra está la zona del campo. En ella solamente pueden colocarse cartas mágicas de campo. Estas son prácticamente idénticas a otras cartas mágicas con la diferencia que cuentan con un símbolo de una rosa de los vientos que se encuentra entre la imagen y el nombre de la carta. También lo veremos más adelante junto con las cartas mágicas. Arriba de nuestra zona principal de monstruos hay 2 zonas extra de monstruos. En estas zonas podremos colocar monstruos que invoquemos especialmente desde el mazo extra, como los monstruos fusión, sincronía, XYZ, péndulo y enlace. Normalmente cada jugador controlará una y esto se decidirá por quién invoque un monstruo en esta zona primero cuando ambas estén vacías o usemos el monstruo en esta zona para invocar otro y la otra zona no esté ocupada. La última zona es la zona de cartas desterradas. Esta no tiene un lugar específico dentro del libro de reglas, por lo que esta puede variar a gustos del jugador. Sin embargo, para la explicación la colocaremos arriba del cementerio. Esta zona cumple una función parecida a la del cementerio, pero esta solamente será utilizada cuando una o más cartas especifiquen en su texto que deben ser desterradas del juego por efecto de esta carta. Es importante mencionar que las cartas que se encuentran en esta zona pueden ser boca arriba o boca abajo, pero esto es determinado por la carta que las desterró, por lo que no podremos elegir la posición que a nosotros más nos guste. Un lugar más a considerar que no se encuentra en el campo es la mano. Aquí es donde se encontrarán las cartas que usaremos para hacer nuestras jugadas. Ahora que ya conocemos el campo de juego, vamos a revisar las diferentes cartas que van a componer tanto nuestro mazo principal como el mazo extra. En nuestro mazo principal tendremos cartas de monstruo, mágicas y trampas, mientras que en el mazo extra solamente contaremos con cartas de monstruo. Iniciaremos revisando las cartas mágicas y trampa. Las cartas mágicas tienen un color verde y las cartas trampa un color rosado. Ambas comparten características y se leen de esta manera: nombre de la carta, tipo, icono y la descripción de la carta, que es el efecto de esta cuando se activa. Tanto las cartas mágicas como las de trampa pueden poseer un icono debajo de su tipo. Estos iconos determinan el tipo de carta que es y pueden ser mágicas y trampas normales, que son las que no tienen un icono; mágicas de equipo, que tienen un símbolo de más; mágicas de campo, que tienen una rosa de los vientos; mágicas de juego rápido, que tienen el icono de un rayo; mágicas de ritual, que tienen una llama; mágicas y trampas continuas, identificadas con un infinito; y trampas de contraefecto, con el icono de una flecha dando vuelta. Estos símbolos provocan que las cartas actúen de diferentes maneras al ser activadas y es lo que veremos a continuación.
Las cartas mágicas y trampas normales tienen efectos de un solo uso. Para usar las cartas mágicas tienes que anunciar su activación a tu adversario y ponerla boca arriba en el campo en tu zona de mágicas y trampas. Si su activación es exitosa, se aplicará el efecto de la carta y después es mandada al cementerio. Las cartas trampas deben ser colocadas boca abajo durante al menos un turno antes de poder ser activadas. Las cartas mágicas de equipo dan efectos extras a un monstruo boca arriba en el campo que nosotros seleccionemos. Estas se activan igual que las cartas mágicas normales, con la diferencia que también tendremos que mencionar a qué monstruo se la estamos equipando. Mientras el monstruo equipado se encuentra boca arriba en el campo, la carta de equipo permanecerá boca arriba. Si ese monstruo deja el campo o es volteado boca abajo, la carta equipada será destruida y mandada al cementerio. Si no hay ningún monstruo boca arriba en el campo o el único monstruo boca arriba no puede ser seleccionado por cartas, estas cartas no pueden ser activadas. Las cartas de campo se activan igual que una mágica normal, pero solamente pueden hacerlo en la zona del campo, y sus efectos funcionan únicamente mientras se encuentre boca arriba. Cada jugador puede tener una carta de campo activa. Si ya tienes una carta de campo activada o boca abajo y quieres activar otra carta, puedes mandar esa carta al cementerio y colocar la nueva carta en su lugar. Las cartas de juego rápido pueden ser activadas desde la mano en cualquier momento durante tu turno o durante el turno del adversario si la carta ya estaba boca abajo al inicio de este. Si estas cartas son colocadas boca abajo, funcionan igual que una carta trampa y no pueden ser activadas el mismo turno. Las cartas mágicas de ritual son usadas para la invocación de monstruos de ritual. Estas, para poder ser activadas, requieren que tengamos al monstruo que vamos a invocar y todos los requisitos para su invocación que varían según la carta mágica de ritual. Las cartas mágicas y trampas continuas permanecen en el campo una vez han sido activadas y su efecto se mantiene o puede ser usado más de una vez mientras la carta permanezca boca arriba en el campo. Las cartas trampas de contraefecto son respuestas a la activación de otras cartas, por lo que estas pueden ser activadas cuando se cumple con ciertos requisitos especificados en la carta. Todas las cartas trampas tienen que ser colocadas boca abajo y esperar hasta el próximo turno para poder ser activadas en cualquier momento, al menos que este indique otra cosa en su texto. Todas las cartas mágicas y trampas, con excepción de las de equipo y las continuas, dejarán el campo una vez apliquen su efecto. Continuaremos viendo las diferentes cartas de monstruo que hay disponibles hasta la fecha de publicación de este video. Primero aprenderemos a leer una carta de monstruo. Tenemos su nombre, su atributo, de los cuales existen 7, oscuridad, luz, agua, fuego, tierra, viento y divino. Su nivel, que es determinado por la cantidad de estrellas que éste posee y van desde el 1 hasta el 12. Su tipo, de los cuales hay 24 disponibles y próximamente se agregará al tipo ilusionista. Su descripción o efecto, y su ataque y defensa, abreviados en la carta como ATK y DEF. En el juego hay 8 diferentes cartas de monstruo: los normales, los de efecto, los de ritual, los de fusión, los de sincronía, los XYZ, los péndulo y los de enlace. Los monstruos normales o monstruos vainilla, llamados así por su color amarillo, son monstruos que no cuentan con un efecto, pero para compensar esto, muchos de ellos tienen puntos de ataque y o defensa más altos. Los monstruos de efecto tienen un color café y o el texto efecto a un lado de su tipo. Poseen habilidades parecidas a las cartas mágicas. Los monstruos ritual son de color azul claro y tienen la palabra ritual a un lado de su tipo. Los monstruos de fusión son identificados por su color morado y tienen la palabra fusión a un lado de su tipo. Los monstruos sincronía cuentan con un color blanco y tienen la palabra sincronía a un lado de su tipo. Los monstruos XYZ o Exit tienen un color negro y la palabra XYZ a un lado de su tipo. Estos monstruos, a pesar de tener estrellas debajo de su nombre, no tienen nivel, en su lugar se llama rango. Los monstruos péndulos son una combinación entre monstruo y carta mágica. Aparte de tener una descripción como cualquier otra carta, tienen una segunda descripción encima de esta, la cual es efecto de péndulo. A cada lado de esta tienen unos rombos color azul y rojo junto con un número que tiene de nombre escalas péndulo. El efecto activo dependerá de si se encuentra en la zona de magias y trampas o en alguna de las zonas de monstruo. Estos monstruos son tratados como mágicas continuas cuando están en la zona de péndulo. Estos monstruos, al ser destruidos, se colocan boca arriba en la zona de mazo extra en lugar de ir al cementerio. Y por último tenemos a los monstruos enlace. Estos también poseen un color azul en toda la carta, pero con un tono más oscuro. Además de eso, alrededor de la ilustración del monstruo tienen 8 flechas, unas rojas y otras negras. Estos no tienen nivel, rango o defensa. Esta última es reemplazada por su rating de enlace. Estas cartas, al no tener defensa, no pueden estar en el campo en esta posición. Todos los monstruos pueden tener uno o más efectos con excepción de los normales, y estos se dividen en 4 categorías. Efecto continuo, que son efectos que aplican mientras el monstruo se encuentra boca arriba en el campo y tienen efecto desde que el monstruo es invocado con éxito hasta que es destruido o deja el campo. Efecto de encendido. Estos se pueden utilizar declarando su activación y solamente durante la fase principal 1 o 2 de tu turno. Efecto rápido. Son efectos que pueden ser activados en cualquier momento e incluso durante el turno de tu adversario.
Y el último es el efecto disparado, que se activa en momentos específicos como cuando se realiza alguna acción o cuando la carta es destruida. En esta categoría también se incluyen los efectos de volteo, que son activados cuando la carta pasa de estar boca abajo a boca arriba. Y para terminar con esta sección, veremos los tres métodos de invocación: la invocación normal, la invocación por volteo y la invocación especial. Para realizar una invocación normal debemos declarar lo que vamos a hacer y poner el monstruo en posición de ataque boca arriba en cualquiera de los 5 espacios de la zona principal de monstruos. Es posible jugar monstruos colocándolos en posición de defensa boca abajo, aunque un monstruo colocado no se considera como invocado. Si el monstruo que queremos invocar es de nivel 5 o mayor, debemos tributar monstruos antes de poder invocarlo de las mismas maneras que una invocación normal. Esto se conoce como invocación por tributo. Los monstruos de nivel 5 y 6 requieren un tributo y los de nivel 7 o mayor requieren 2 tributos. Ya sea una invocación normal, colocación o invocación por tributo, solamente podremos hacer una de ellas por turno y solamente durante nuestra fase principal 1 o 2, al menos que hagamos uso de otras cartas. La invocación por volteo se da cuando un monstruo cambia de posición de defensa boca abajo a ataque boca arriba sin el efecto de una carta. Un monstruo no puede ser invocado por volteo el mismo turno en el que fue colocado. Para la invocación especial de un monstruo hará falta el uso de un efecto o realizar una invocación de ritual, fusión, sincronía, XYZ, péndulo o enlace. Estas invocaciones las podemos realizar tantas veces como queramos y podremos invocar a los monstruos en posición de ataque boca arriba o defensa boca arriba, al menos que el efecto que invoca al monstruo indique otra cosa o que el monstruo sea uno de enlace. Cada invocación especial tiene sus requisitos, por lo que es necesario conocer cómo podremos realizarlas. Para la invocación por ritual necesitaremos la carta mágica de ritual, el monstruo ritual y los monstruos que cumplan con el requerimiento que pide la carta ritual. Mandamos los materiales al cementerio y el monstruo es invocado. Para una invocación de fusión generalmente necesitaremos hacer uso de cartas mágicas y tener monstruos específicos en los lugares que nos indique. Mandaremos los materiales a la zona especificada por la carta mágica y colocaremos al monstruo fusión en la zona de monstruos que queramos. Es posible realizar una fusión por contacto usando solamente los monstruos requeridos, pero esto depende del monstruo de fusión. Para la invocación por sincronía necesitaremos tener 2 o más monstruos en nuestro campo, que al menos uno de ellos sea cantante y que el monstruo de sincronía tenga el mismo nivel que la suma de los monstruos cantantes y no cantantes que pensamos utilizar. Si cumplimos con esto, mandaremos los monstruos al cementerio y colocaremos al monstruo de sincronía en la zona que queramos. La cantidad de monstruos a usar viene especificado en cada monstruo debajo de su tipo. Para hacer una invocación XYZ requerimos únicamente tener monstruos del mismo nivel en el campo, colocar el monstruo XYZ en la zona que queramos y colocar los monstruos que utilizamos para su invocación XYZ debajo de él como acoples material XYZ. Estos monstruos acoplados generalmente serán utilizados para usar los efectos del monstruo XYZ. Seguimos con la invocación péndulo. Esta es especial debido a que con ella podemos invocar tantos monstruos en nuestra mano y o boca arriba en nuestro mazo extra como queramos, siempre y cuando el nivel de estos esté entre los valores de nuestras escalas péndulo. La invocación por péndulo solamente podremos hacerlo una vez por turno. Para hacer una invocación por enlace requeriremos uno o más monstruos en el campo según el rating del monstruo a invocar. También podremos usar otros monstruos enlace para una invocación por enlace, pero estos podrán ser tratados como uno o más monstruos según su rating. Esta invocación es muy versátil y por ello es que es de las más usadas hoy en día. Estos monstruos deben ser siempre invocados en la zona extra o una zona en la cual un monstruo enlace apunte con sus flechas. El último tipo de invocación especial son las invocaciones por efecto. Estas, como su nombre lo dice, se realizan cuando por efecto de una carta podemos invocar a un monstruo. Por último, es importante mencionar que al realizar una invocación especial de fusión, sincronía o XYZ, podremos elegir invocar al monstruo en cualquiera de las zonas extra de monstruo que no esté ocupada en lugar de nuestra zona principal de monstruos. Pero esto bloquearía nuestras invocaciones péndulo del mazo extra o invocaciones por enlace hasta que el monstruo en la zona extra sea retirado de esta. Ya conocemos todos los tipos de cartas que podremos jugar durante un duelo. Toca conocer las reglas que este juego tiene. El objetivo del juego es reducir los puntos de vida del oponente a 0, pero también ganaremos si el oponente no puede robar más cartas de su mazo o con la activación de un efecto de victoria. Si ambos jugadores llegan a 0 puntos de vida al mismo tiempo, el duelo es declarado un empate. Nuestro mazo principal debe contar con un mínimo de 40 y un máximo de 60 cartas. Nuestro mazo extra puede constar de ninguna o un máximo de 15 cartas. En ninguno de ellos podremos tener más de 3 cartas con el mismo nombre. Para preparar un duelo tendremos que seguir 3 pasos. Primero, barajaremos bien nuestro mazo y una vez terminemos se lo pasaremos al oponente para que este también lo barajee o lo parta. Nosotros haremos lo mismo con el suyo. El método que utilicemos no importa. Segundo, colocaremos nuestro mazo principal y mazo extra sobre sus respectivas zonas, ambos con las cartas boca abajo. Tercero, se decidirá el jugador que tendrá el primer turno con piedra, papel o tijera, una moneda o cualquier otro método.
Una vez decidido esto, tomaremos las 5 cartas de la parte superior de nuestro mazo y comenzaremos el duelo. Ya con todos los preparativos realizados, el primer jugador comenzará su turno siguiendo unas fases que tienen un orden específico. El turno inicia con la fase de robo. En esta primera fase, con excepción del primer turno, el jugador en turno tomará una carta de la parte superior de su deck, esto se conoce como robo. La segunda fase es la fase de espera. En esta, algunas cartas activan sus efectos o tienen costes. La siguiente es la fase principal 1. Aquí podemos jugar las cartas que tenemos en nuestra mano para hacer invocaciones normales, cambiar la posición de batalla de un monstruo que no haya sido invocado ese mismo turno, activar efectos de cartas o colocar cartas mágicas o trampas. Todo esto puede realizarse en el orden que queramos. Una vez queramos terminar esta fase, podemos pasar a la fase de batalla o directamente terminar nuestro turno sin pasar por las fases restantes. Si deseamos continuar nuestro turno, entraremos en la fase de batalla. En esta fase es donde podremos realizar ataques con nuestros monstruos. Esta fase se divide en pasos, las cuales veremos una vez terminemos de explicar las 2 fases que nos faltan. Al terminar la fase de batalla, entraremos en la fase principal 2. Esta es idéntica a la fase principal 1, por lo que podemos hacer invocaciones normales, cambiar la posición de batalla de un monstruo que no haya sido invocado, cambiado su posición o atacado en ese turno, activar efectos de cartas o colocar cartas mágicas o trampa. Y la última fase de un turno es la fase final. Este es el momento en el que las cartas que indiquen algo como durante la fase final en su texto realizarán sus efectos. Y si tenemos más de 6 cartas en nuestra mano, tendremos que descartarlas y mandarlas al cementerio hasta que tengamos 6. Cada vez que vayamos a terminar o entrar en alguna de las fases debemos mencionarlo para que ambos jugadores sepan en cuál fase es en la que se encuentra el turno actualmente. Algo muy importante es que el jugador que tenga el primer turno no podrá robar o entrar a la fase de batalla por estar en clara ventaja. Al terminar nuestra fase final, nuestro oponente comenzará su turno siguiendo las mismas fases y los turnos se repetirán hasta que uno de los dos obtenga la victoria. Ahora que ya conocemos las fases, veamos con mucho más detalle la fase de batalla. Como mencioné anteriormente, esta fase se divide en varios pasos y estos son: el paso de inicio, que es en el cual iniciamos la fase de batalla. El paso de batalla, aquí es donde seleccionamos un monstruo nuestro para combatir contra un monstruo del oponente o atacarlo directamente si no posee ningún monstruo en el campo. Si decidimos atacar, pasaremos al paso de daño. En este se revisará el resultado de la batalla y cuánto daño le realizaremos al oponente. Para calcular el daño, revisaremos el ataque o defensa de los monstruos que estén combatiendo dependiendo de su posición. Si 2 monstruos en ataque combaten, el que tenga el ataque más grande destruirá al otro e infligirá daño al controlador igual a la diferencia entre ambos ataques. Si tienen el mismo ataque, ambos serán destruidos y nadie recibe daño por combate. Si un monstruo ataca a uno en defensa, compararemos el ataque del monstruo atacante y la defensa del monstruo atacado. Si el que ataca tiene un ataque mayor que la defensa del defensor, el monstruo defensor será destruido. Pero si la defensa es mayor, ningún monstruo será destruido y el controlador del monstruo atacante recibirá daño igual a la diferencia entre la defensa y el ataque. Si durante la declaración de ataque y el paso de daño algún monstruo fue retirado del campo o invocado por efecto de una carta, podremos hacer una repetición. Esto significa que nuevamente podremos decidir a qué monstruo queremos atacar o si cancelamos el ataque. Si hacemos esto último, el monstruo ya no podrá atacar ese turno. Cada monstruo que tengamos en el campo en posición de ataque durante la fase de batalla podrá realizar un ataque por turno, por lo que podremos elegir con cuáles atacar y con cuáles no en el orden que nosotros queramos y pasando cada vez por el paso de batalla y el paso de daño hasta que ya no podamos batallar o queramos terminar nuestra fase de batalla. Al terminar nuestra fase de batalla pasaremos obligatoriamente a la fase principal 2 aunque no queramos hacer nada durante esta. Lo último que explicaré en este video es sobre una de las mecánicas complicadas del juego, las cadenas y velocidades de las cartas. Empecemos con las cadenas. Las cadenas es la manera en la que se conoce el orden en el que se activan y resuelven los efectos de las cartas cuando más de una pueden ser activadas al mismo tiempo o como respuesta, pero antes de que se aplique algún efecto. Si activamos una carta, nuestro oponente tiene la oportunidad de responder con la activación de una carta suya, y si lo hace, se crea una cadena. Si no lo hace, nosotros también podemos activar otra carta y crear una cadena. Seguiremos con este proceso hasta que ninguno de los dos jugadores quiera agregar algo más y se comenzará a resolver la cadena en orden inverso en el que se fueron activando las cartas, empezando con la última carta activada. Veremos un ejemplo después de explicar las velocidades. Cada tipo de carta y efectos de monstruo tienen velocidades diferentes, que van del 1 al 3, siendo 3 la más alta. Si queremos responder a la activación del efecto de una carta en una cadena, tendremos que activar una carta con una velocidad de 2 o mayor, y no se puede utilizar una velocidad menor a la del efecto que estamos contestando. Veamos cómo se dividen las diferentes velocidades. En las cartas de velocidad 1 tenemos a las cartas mágicas normales, de equipo, continuas, de campo y ritual. También a los efectos de monstruos de tipo encendido, disparado y volteo.
Estas no pueden activarse como respuesta a otros efectos, al menos que múltiples efectos de velocidad 1 puedan ser activados al mismo tiempo. Las cartas de velocidad 2 son las trampas normales y continuas, cartas mágicas de juego rápido y efectos rápidos de monstruo. Y el único tipo de carta que tiene velocidad 3 son las cartas trampas de contraefecto. Al ser las cartas con mayor velocidad y las únicas, solamente podremos activar otra carta de contraefecto como respuesta. Ahora que ya conocemos lo que es una cadena y la velocidad, miremos un ejemplo para comprender mejor esta importante mecánica. Digamos que nosotros activamos Polvo de Pluma de Arpía, una carta mágica que destruye todas las cartas mágicas y trampa del oponente. Esta sería la cadena 1. Nuestro oponente tiene la posibilidad de activar algo como respuesta. En este caso, activa su carta trampa Rugido Amenazante como cadena 2. El efecto de esta carta es que el turno en el que se activa el oponente no puede declarar ataque. Nosotros podemos responder activando las 7 herramientas del bandido como cadena 3 y su efecto es que pagando 1000 puntos de vida negamos la activación de una carta trampa y la destruimos. Analicemos esto más a fondo. Si decimos no activar las 7 herramientas del bandido, el efecto de Rugido Amenazante se activará primero por ser el último en la cadena, impidiendo que ataquemos ese turno, y después se destruirán las cartas del oponente terminando la cadena. Caso contrario, si decidimos activar nuestra trampa de contraefecto, en la cadena se resolvería primero el efecto de las 7 herramientas del bandido, negando y destruyendo Rugido Amenazante. Esta ya no tendría efecto debido a que fue negada, y finalmente Polvo de Pluma de Arpía destruiría las cartas del oponente. Si el oponente quisiera activar alguna carta como cadena 4, tendría que activar una trampa de contraefecto debido a la velocidad de la última cadena. Y para terminar con el video, el jugador en turno tiene prioridad, por lo que para activar cartas o generar cadenas será necesario que el jugador en turno realice una acción primero, con excepción de algunos efectos que se activan automáticamente en algunas fases. Una acción puede estar algo sencillo como el jugar una carta, declarar un ataque o avanzar a la siguiente fase. Al hacer esto, pasaremos la prioridad del oponente, por lo que este podrá activar cartas como cadena 1. Y con eso terminamos este video. Todo lo explicado te permitirá jugar Yu-Gi-Oh, aunque aún existen mecánicas que necesitan ser explicadas, pero para no alargar mucho este video y facilitar el aprendizaje las explicaré en otro video. Si el video te ayudó y quieres seguir aprendiendo sobre las otras mecánicas, el ruling o conocer sobre las nuevas cartas y el meta de Yu-Gi-Oh, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También te agradecería que me apoyaras con este proyecto dejando un comentario y compartiéndolo. Yo soy el sectario Felix y los espero en la próxima reunión, aquí en la secta de los duelistas.